Y ahora iniciaremos un debate con un turno de preguntas. Disponemos más o menos de media hora y cuando acabemos el debate pues os voy a dar un par de noticias referente a estas jornadas sobre su posible continuidad. El que quiera empezar, abrir el fuego. Iremos pasando el micro. Hola. Bueno, yo apunté varias preguntas que tenía. Una pregunta, habías hablado, Esther, de que en general la ayahuasca no se usa para formas recreativas, ¿no? Se usa para trabajar y para autoconocerse y todo eso. ¿También se han estudiado casos en los que se usa recreativamente? La gente lo toma y va a la playa, va a una discoteca. Por curiosidad, quería saber si se ha estudiado de esa manera también y qué resultados ha tenido. Desconozco si se ha estudiado. Supongo que como que la ayahuasca actualmente, digámoslo en términos catalanes, está a l'abast, o sea, está bastante disponible hoy en día porque aparece ayahuasca por todas partes. Supongo que bajo la libertad de cada cual, pues muchas personas lo habrán utilizado lúdicamente, habrán ido a la discoteca o habrán ido de excursión o lo habrán hecho. Desconozco si eso se ha estudiado, no sé si José Carlos lo puede conocer o Chema. No se haya estudiado si se sabe qué Bueno, tipos de resultados produce. simplemente es lo que yo decía al principio, o sea, puesto que este tipo de sustancias, y la ayahuasca en concreto, por lo que la conozco, pueden aparecer con un efecto inusitadamente poderoso. Si una persona no está entrenada a trabajar o a gestionar ese efecto poderoso, puede caer en pánico, por ejemplo, ¿no? Pánico, puede caer en confusión y ese es un alto riesgo que desaconseja de forma natural. O sea, el que ha probado la ayahuasca, yo creo que no le quedan en general tentaciones de... Sí, que se puede experimentar, pero o sea, creo que el poder de esta sustancia necesita o conviene que haya un entrenamiento para tratar con ella. Con esto, uno que había gestionado algunas ceremonias de ayahuasca tipo chamánicas me había comentado que en ciertos círculos sí que hay gente que toma una dosis muy pequeña cada mañana como una forma natural de antidepresiva. Bueno, yo te respondo y después voy a pasar la palabra a mis compañeros que seguramente que esto, por ejemplo, gente del Daime lo hace. Se considera una medicina, o sea, puesto que dentro del ámbito amazónico la ayahuasca se considera una medicina. Se toma, existe personas que lo toman a pequeñas dosis continuadas para, como además ha dicho José Carlos antes, el efecto está relacionado con la dosis. Esas pequeñas dosis no provocarían esas fuerzas desestabilizadoras y sí que a lo mejor un efecto progresivo y pequeño de curación o mejoramiento. No sé si ellos pueden tener algo que añadir. Yo sí sé de gente que dilo. Sí, bueno, una de las principios activos de la ayahuasca son betacarbolinas, ¿no? Las betacarbolinas son inhibidores de la monoaminoxidasa, como he explicado antes. No solamente tenemos la enzima de la MAO en nuestro tracto gastrointestinal, sino también en el cerebro. Y la MAO cerebral se encarga precisamente de desactivar aminas biológicas que se llaman, pues cuando ya al sistema le sobra serotonina, pues la MAO cerebral se encarga de desactivar la serotonina o la dopamina que pueda haber por ahí funcionando, con lo cual uno de los fármacos antidepresivos que se vienen tomando o que se prescriben pues desde hace décadas son precisamente inhibidores de la monoaminoxidasa. Fármacos que inhibirían las aminas endógenas de nuestro cerebro, permitiendo que haya más cantidad de serotonina. En ese sentido, dosis pequeñitas de ayahuasca, como la ayahuasca lleva un IMAO, podría actuar a modo de antidepresivo
inactivando la acción de la monoaminoxidasa. ¿Hay algo así que se vende en una herbolistería normal? Bueno, hay muchas medicaciones psiquiátricas son fármacos antidepresivos que llevan imaos, y pues seguro que hay plantas también imaos. Lo que pasa es que los imaos hay que tener mucho cuidado con ellos porque también tienen reacciones adversas con muchos alimentos y con otras muchas sustancias, ¿no? Entonces son unos fármacos que hoy en día en psiquiatría ya no se utilizan desde que hay inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, con la diferencia de que la ayahuasca lo que hace es que durante el tiempo que está produciendo efecto es el tiempo que está el imao actuando. Una vez que ha desaparecido el efecto de la ayahuasca también ha desaparecido el imao del organismo. Esto en cuanto a este potencial antidepresivo, que también podría estar relacionado con la DMT. La DMT actúa sobre los receptores 5-HT1A, que son los encargados también de modular la depresión. Esto sería meterme en un berenjenal del que no sabría muy bien cómo salir, pero se sabe que cada vez hay algunas áreas cerebrales, sobre todo hipocampo y corteza prefrontal, que son áreas sobre las que actúa la ayahuasca, en las que se produce regeneración neuronal durante toda la vida. No es cierto que uno nace con un pool de neuronas y estas neuronas se van muriendo. Hay determinadas estructuras en las que se produce neurogénesis, ¿no? Y son en las estructuras que tienen que ver con el aprendizaje y con la adaptación al medio, y por eso es más útil para el organismo generar nuevas neuronas que utilizar redes conexiones antiguas, ¿no? Esto hay modelos que no quiero explicar. La DMT actúa sobre los receptores 5-HT1A, que son los responsables de dar la señal química para que se produzca la nueva generación de neuronas, con lo cual por esas dos vías estas dosis bajitas de ayahuasca podrían funcionar como antidepresivos, y estaría bien si alguien se anima un día a hacer la investigación. Nosotros no la hemos hecho. Respecto a, y creo que no hay nadie haciéndola en el momento, pero es una de las líneas de investigación que yo siempre he contemplado y que creo que serían muy interesantes de hacer, seguir a personas que toman dosis pequeñitas de ayahuasca que no llegan a ser psicoactivas, ¿no? A ver si produce algún tipo de cambio en su estado de ánimo. Y respecto a si hay formas de tomar ayahuasca, pues claro, en el momento en que una sustancia, no sé si sustancia es la palabra, se populariza, pues ya y se empieza a tener acceso, pues las formas de uso pues son tan variadas como las personas que las utilizan. A día de hoy hay una gran variedad de personas o de grupos que toman ayahuasca. Ha pasado del el uso estrictamente chamánico al uso estrictamente religioso, a ver toda una diversidad y mimetismos y mestizajes pues de terapeutas que lo utilizan en terapia, en terapias de grupos, en iglesias donde se busca trabajos más terapéuticos que espirituales. Es decir, creo que la gama de... Hasta el punto de discotecas, pues no lo creo, porque a no ser que sean dosis bajitas, lo que sí yo he visto en raves ha sido DMT fumada, pero no para bailar, pero la ayahuasca tiene este efecto somático importante, ¿no? Pues si estás en la pista de baile y te entra la cagalera, pues a lo mejor no está a mano el servicio, ¿no? Creo que fuera de ese contexto quizá la variedad de contextos es tan amplia como la diversidad humana, ¿no? No, yo volia dir-te otra cosa, es que considerar un uso recreativo no tiene por qué limitarse a discotecas, o sea, es algo muy simplón. O sea, uno puede quedarse en su casa tomando ayahuasca y mirándose el ombligo y nada más que esto, y también es un uso recreativo, ¿no? Y por eso os digo que no creo que sea útil para ir a bailar a una discoteca. Hay otras sustancias para esto, ¿no? Lo mismo que pues ninguna sustancia es útil para todo, ni ninguna comida nos alimenta de todo, no sé cómo decirte. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Porque yo te digo, no solo discotecas o las raves son ámbitos recreativos, también se lo toman amigos. O sea, yo recuerdo con mucha frecuencia un aviso que nos dieron nuestros tatarabuelos, los griegos. Sabéis, ellos estuvieron 2500 años tomando enteógenos en el núcleo de su cultura, en los misterios eleusinos, y narcótico y narcisismo viene de la misma raíz, de narcos. Y con esto los griegos daban un aviso muy claro, o sea, cuidado con los narcóticos, y ellos los narcóticos en general, ¿no? Ya os digo, los usaban en el corazón de su religión, de lo más sagrado y respetado que tenían. Pero cuidado, porque esto estimula el narcisismo, el creerse que uno es Dios, digamos, ¿no? Entonces, y es algo que yo lo observo
constantemente, ¿no?, personas que toman enteógenos, entre ellos también la ayahuasca, que están completamente atrapados por el narcisismo. Y para mí esto es un uso recreativo. Por el narcisismo, ¿sabes? Por sentirse dioses o poco menos que esto. Y para mí, te digo, esto también es un uso recreativo, en el mal sentido de la expresión. Bueno, quería deciros que veo que algunos vais justos de tiempo y vais marchando. Aquí tenemos una lista, los que queráis recibir información del campus de Campanet y de sus actividades, dejar vuestro mail en la lista y la iréis recibiendo periòdicament. Jo volia preguntar Gràcies. si podeu remetre estudis o sigui, si la utilització de la ayahuasca amb algun tipus de teràpia, o sigui, si la utilitzeu en teràpia o si algú sap de gent que la utilitzi en teràpia i quin tipus de canvis o millores dona i amb quin tipus de teràpies. Mira, hay varios tipos, ¿no? Yo voy a responderte por mi caso. Yo la uso en psicoterapia en Ecuador, no aquí. Entonces, la uso de dos maneras distintas en psicoterapia. En primer lugar, como potenciador de memoria antigua. O sea, en psicoterapia, especialmente dentro del psicoanálisis, una de las tareas más arduas es llevar a la conciencia episodios biográficos del paciente que están censurados, por el motivo que sea, pero por algo están censurados. O sea, cuando hay censura del ego nunca es gratuita y hay que ir con pies de plomo en levantar este olvido, ¿no?, que pesa sobre algún episodio biográfico. Entonces, la ayahuasca es muy útil para esto. Y dicho muy esquemáticamente, pero que es un poquito más complicado, pero no es el contexto ahora para detallarlo, o sea, pido a los pacientes que traigan fotografías de la época que estamos trabajando, de su vida, ¿no?, de ellos mismos, de sus familiares, o sea, de lo que estamos trabajando en psicoterapia. Entonces hacemos sesiones con ayahuasca, no demasiado fuerte, pero sí psicoactiva, por supuesto, y con el estímulo externo de las fotografías de un periodo preciso o de una persona precisa que ha estado en relación con el paciente, se da este fenómeno que los psicólogos llamáis abreacción, o sea, de toma de conciencia de pronto, acompañada de esta corporización del conocimiento, y luego a partir de ahí pues charlamos a veces no, simplemente es tomar conciencia de algo y después en otras sesiones pues se elabora más extensamente. Esta es una forma, un uso, digamos, ¿no? Y esto a veces también en Ecuador lo hago con grupos enteros. Lo que pasa es que no me detengo en cada paciente, pero a veces somos 30 personas y pues cada uno escoge fotografías de su infancia, de su pubertad, de su adolescencia, yo qué sé, de sus progenitores. Y cuando la ayahuasca está, digamos, en pleno efecto, entonces invito a que todo el mundo coja las fotografías y se centre de determinada manera, pero os digo, sería largo entrar en el detalle del know-how, ¿no? Pero mecánica, digamos, esquemáticamente es esto. Y luego hay otra manera, y es que la ayahuasca es muy buena medicina para la neurosis. Es muy buena medicina, ¿no? Y he hecho estudios estadísticos usando el test Harman, básicamente, y también herramientas cualitativas, porque dicho de forma muy esquemática, también muy esquemático. O sea, la neurosis es la pérdida del sentido de la vida. O sea, cuando una persona no sabe para qué vive, no tiene un objetivo claro para su existencia, pues está neurótica. Por eso en Occidente lo normal es estar más o menos neuróticos todos, porque la cultura no nos da objetivos más que ganar dinero y comprarse un coche y un Apple último modelo que haya salido, pero estos no son objetivos existencialmente válidos. Por eso aquí es normal estar neurótico, es normal. Entonces, la ayahuasca como abre una ventana a la experiencia de lo inefable, de estos esencialismos que antes os comentaba, ¿no? Y de ahí surge el sentido de la existencia, le llame un inconsciente colectivo, le llame Dios, le llame Brahma, le llame, da igual la palabra que use. Entonces, también se puede tomar de determinada manera como medicina para la neurosis en este sentido, de ayudar a que una persona reconecte con su esencia, como se dice, ¿no? Y de ahí recupere un sentido para su existencia. Y en este sentido, una vez a uno de los chamanes con los que aprendí, un hombre anciano, le dije, ¿y tú para qué tomas ayahuasca? Ya es un hombre que lleva 80.000 años tomando, ¿no?
Y me dijo, porque el día siguiente tengo muchas más ganas de vivir. ¿Entendéis? No es una cosa fútil una respuesta como esta. Es muy importante, ¿no? Porque el día siguiente tengo más ganas de vivir. Un anciano. Entonces, este es otro uso terapéutico posible de la ayahuasca, ¿no? Pero hay otros también. Yo quería añadir que, tal y como he nombrado en la charla, la ayahuasca, la que yo por lo menos tengo documentada como su origen de aparición en España, vino de la mano de Claudio Naranjo y de su trabajo gestáltico. Después ya se ha extendido y supongo, aunque desconozco cuántas formas de terapia la utilizan, pero me parece importante decir que, si más no, Claudio Naranjo quizás fue un pionero en la utilización de la ayahuasca con una finalidad psicoterapéutica. Y supongo que es un vehículo y es una herramienta que útil. O sea, yo ya he explicado que a mí personalmente me ha ayudado el enfoque psicoterapéutico como complemento de la otra forma de conocerla, y que en diferentes modalidades estoy segura de que muchos grupos psicoterapéuticos la utilizan. Espera un moment, és que hi ha un torn. Sí, però és que hi ha un torn. Bueno, gracias a los tres, porque me han parecido tres visiones muy complementarias y me ha gustado. Una pregunta, José Carlos, que nos has dejado al menos a mí me has dejado con la intriga. Has dicho que no se observan activaciones en la corteza visual ni en la auditiva. ¿Qué hipótesis te llevan a partir de esa observación? ¿A qué hipótesis le lleva esa observación? No lo sé. No lo sé. Nosotros hacemos estudios y muchas veces no sabemos interpretar lo que encontramos. Claro, si miramos el mapa que he puesto antes de la corteza cerebral, ¿no? y un poco lo que he explicado, ¿no? Sobre todo se produce a nivel de corteza el efecto, se produce una mayor liberación de esto que llamaba potenciales postsinápticos excitatorios, que es lo que traducido así, pues no es otra cosa que una mayor velocidad de procesamiento de la información. Se activan estas áreas, ¿no? Tipo hipocampo, ¿no? Que permite conectar con recuerdos. Entonces, probablemente lo que está ocurriendo desde un punto de vista pues, fenomenológico es más bien una expresión de información que llevamos dentro y no tanto una expresión de información que vemos fuera, ¿no? De hecho, generalmente las sesiones de ayahuasca se hacen de noche, con ojos cerrados, con lo cual la gente tampoco, o el iniciado tampoco está mirando nada del exterior, ¿no? Y cuanto más a oscuras y más cerrados están los ojos, más fuegos artificiales aparecen en la conciencia, ¿no? Pero esta es mi explicación pedestre para explicar esto. En el otro estudio que he encontrado sí que se encontraba activación occipital, pero era lógico porque estaban obligando a los voluntarios a que hicieran una tarea visual. Es lógico que se activen áreas visuales. En el otro caso también es un único estudio. Se necesita replicar este tipo de estudios, ¿no? Con nuevas técnicas también. Pero esta es mi explicación. Me ha parecido ¿no? entender, que yo creo que Chema lo ha repetido, que tú hablas todo el rato de correlaciones, no hablas de causalidades. ¿No? Nunca, dices nunca, que claro. tomar ayahuasca hacia las personas buenas. No he querido entender que Sí. dijeras eso. Sí. En este sentido, se me ha ocurrido que los ritos forman parte de ese proceso y es una variable que tenemos que tener en cuenta en el efecto. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión sobre qué efecto tienen en la experiencia el hecho de que sea un ritual compartido con otras personas. Y esa divinidad podría ser la humanidad. Esa ¿Podría ser, conexión, perdona, la divinidad a la que tú señalabas podría ser la humanidad, esa conexión exacerbada porque puede ser que tengamos nuestras herramientas para la percepción de alguna manera más despiertas a través de la ayahuasca y podamos sentir esa conexión con otros humanos, más que ir a buscar la divinidad como algo
fuera de? Esa sería la pregunta. Me gustaría saber vuestra opinión. Claro, pero mira, Dios o está en todas partes o no es Dios. O puede todo o no puede nada. Está dentro y fuera. Si está dentro y fuera. O sea, los ritos enmarcan las experiencias, ¿no? Y es fundamental un marco siempre, sobre todo cuando uno sale del marco cotidiano, que está marcado por ciertos límites horarios, de relación con los demás, lingüísticos y todo el resto de términos que nos constriñen, ¿no?, en el día a día y que respetamos para bien de la convivencia con los demás y de nosotros mismos. Entonces hace falta que haya un marco ritual siempre, siempre, ¿no? Aunque sea muy simple, aunque sea muy pobre desde el punto de vista de simbología, porque el ritual enmarca, ¿no? Y digamos, el ritual es el marco que permite precisamente que haya una conexión entre, ya que soy psicólogo, os lo digo en términos de psicología, entre la consciencia y el inconsciente, o entre lo fenoménico, como decía José Carlos, y lo esencialista. Entonces, el ritual es el marco que permite que esta conexión se dé sin que hayan desastres, ni por un lado ni por el otro lado, ¿no? Por eso todos los rituales son tan marcados, tan precisos, todo tipo de ritual, ¿no? Y también, como os comentaba antes, es la parte exotérica o visible del campo, que sería la dimensión invisible de lo que está sucediendo. O sea, el ritual crea y a la vez permite que se dé el campo, sí. ¿Sería eso la diferencia entre tomar ayahuasca de una manera o de otra? Creo que sería un buen estudio a realizar. De una manera yo individual creo que puedo... o ritual. Ay, no, Gracias. perdona, no sé si has terminado. No, digues, Esther, sisplau. No, yo creo que puedo responder a esto que tú dices porque lo he experimentado personalmente. O sea, mi primera experiencia con ayahuasca, mi primera toma, sin saber, porque me la encontré, digamos, de casualidad. Yo pensaba que iba a hacer un curso de meditación y tomé esta sustancia. ¡Ay, qué bien medito, qué bien, que siento los chakras! Y de repente, después de la segunda toma, ¡pum!, aquello explotó y yo entré en ese estado donde veía, percibía, oía cosas que no sabía si venían de mí, si estaban dentro o fuera. Y ya entré en contacto con algo que a mí me dio por llamar, bueno, he dicho antes sobrenatural, porque está por encima de lo natural que conocía. Yo entré en esta puerta de entrada me llevó a entrar en ese lugar fue el Daime, que tenía un enfoque totalmente espiritual del cual yo me impregné. Entonces, ¿qué es lo que compartíamos? Pues compartíamos a través de unos cantos, unas letras que nos llevaban a... O sea que ahí se comparte. Después he podido tomar ayahuasca en otro contexto donde no existe para nada lo espiritual como objetivo ni como práctica, y no se da, quizás. O sea, no se da en un gran... O sea, no está presente de la misma manera. O sea que evidentemente que yo creo que aquello que uno enfoca aparece y viceversa. Sí, pero hay otra cuestión, acabo de responderte, ¿no? Mira, cuando una persona tiene experiencia ya del mundo que se alumbra, sea el que sea, ¿no?, con la ayahuasca, no es tampoco impensable que tome la persona sola, ¿entiendes? O sea, yo a veces tomo yo solo y no necesito un ritual, y lo tomo en el campo, o sea, vivo en el campo afortunadamente, pues salgo para conectar con las plantas, con la vida que hay a mi alrededor, digamos, como para sentirme en comunión. Y a veces cuando estoy aburrido de leer los periódicos últimamente, que son para suicidarse, pues hago como mi maestro y tomo ayahuasca para tener más ganas de vivir otra vez y seguir en el día a día viendo, o sea, la porquería de políticos que tenemos y la porquería de sociedad que los vota, o sea, no olvidemos, ¿no? Entonces, yo diría que una vez está creado el campo dentro de uno o el espacio, ¿sabéis? Como James Hillman, que habla de crear alma, ¿no? Entonces, una vez hemos creado este espacio en nuestra alma, el rito es secundario, no inútil, sobre todo si se comparte con otras personas, porque el rito marca. Pero uno puede tomar solo, entonces, y lanzarse esta experiencia, porque es como que ya sabe, ¿no?, ya tiene este espacio. A ver,
Espera, que ya Nando haciendo de azafato con el micrófono. Sí, Vale. Una cosa, hace un par de meses estuve reunido con una asociación de taitas de Cundimaranga, que por cierto me han confirmado que han conseguido presentarse a las próximas elecciones en Colombia. Sí, está confirmado ya como asociación civil, no como partido político, lo cual es tremendamente interesante. Entonces, primero no me dejaron tomar ayahuasca, yo no he tomado nunca ayahuasca y no me dejaron, precisamente por lo que comentábamos antes, porque, bueno, decían, no, esto no es como fumarse un porro o tomarse un whisky, entonces a la próxima vez que vengas, pues ya haremos todo el rito, y no sé si coincide con la experiencia de quienes la habéis tomado, pero no era esta la cuestión. Lanzo la cuestión un poco a los tres ponentes, que me han encantado todo lo que habéis comentado. Es que he oído hablar mucho de conciencia expandida o términos similares. En cambio, cuando yo estuve hablando con ellos, y no puedo hablar en primera persona, pero sí que puedo repetir lo que ellos me explicaban, me decían, no, es que el tomar ayahuasca no significa expandir la conciencia. La conciencia normal es esta, la que es anormal y la que está restringida en lugar de expandida es la que estamos cuando no estamos bajo los efectos. Bueno, ellos no hablaban exactamente así, pero bueno, cuando no hemos tomado ayahuasca. Me gustaría saber un poco vuestra opinión, aunque intuyo que tiene bastante que ver con lo que has comentado, Chema, de la esencialidad, pero también un poco, y desde mi absoluto desconocimiento de esa ciencia, aunque soy psicólogo, pero con toda la humildad del mundo, y en eso apoyo lo que ha comentado Chema, los psicólogos no somos neurólogos, somos otra cosa, pero si o somos neurólogos o no. Desde el punto de vista de la neurología, entonces, ¿cómo se podría justificar esa otra realidad esencial y no fenomenológica? Es decir, ¿cómo procesaría nuestro cerebro que eso es la realidad? Porque si ellos dicen que eso es la realidad, es la realidad. Ya. Bueno, yo tampoco soy neurólogo, soy psicólogo. Y lo he explicado antes en una de las diapositivas que he puesto, ¿no? En este estudio en el que explicaba cómo bajo los efectos de la ayahuasca se activan las mismas áreas cerebrales que cuando uno está recordando una fotografía que cuando tiene la fotografía delante en condiciones normales, ¿no? En condiciones sin ayahuasca. Si a ti te ponen una fotografía y luego la recuerdas en condiciones normales, la activación que hay del recuerdo es prácticamente despreciable. Sin embargo, si la recuerdas bajo los efectos de la ayahuasca, es tan intensa como si la estuvieras viendo realmente, ¿no? Es decir, bajo los efectos de la ayahuasca, el cerebro no diferencia una realidad de otra. Las dos realidades son idénticas porque se activan las mismas áreas cerebrales. Esa es la explicación que yo doy para por qué tanta gente entiende que la experiencia con ayahuasca es una experiencia real y por qué esto a uno les sirve para hacer cambios positivos en su vida y a otros les sirve para generarles una enfermedad mental. No olvidemos que la ayahuasca tiene esta doble consideración. Por supuesto que depende del contexto, el efecto, depende del contexto, los efectos de las drogas, hasta incluso en la sobredosis de heroína. Es más fácil que se produzca una sobredosis de heroína en un contexto en el que el usuario no está habituado a consumir a la misma dosis que en un contexto en el que está habituado a consumir. Es decir, la farmacología es importante, pero el contexto lo es también mucho. Pero si una sustancia no activa un área cerebral, por muchos contextos en los que viajes, esta área cerebral no te lo va a producir. Y en este caso la ayahuasca, y retomando también el tema de si tiene uso recreativo o no tiene, bueno, está metida dentro del mismo saco de los demás alucinógenos con LSD, psilocibina, etcétera, pero tiene un componente somático, casi diría de posesión, muy diferente al que puede tener la psilocibina o el LSD. Esto hace que la sensación corporal sea una sensación casi de lucha con lo que te está ocurriendo en el cuerpo. Y esto probablemente es lo que tiene la posibilidad terapéutica de también hacer lo que decía Chema, muy consciente en el cuerpo lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido creo que le resta también este valor o este potencial recreativo de tomar ayahuasca en contextos en los que, bueno, y esa es la enseñanza del Daime. Uno va a un trabajo y si uno va a tomar ayahuasca pensando que va a pasárselo bien, pues probablemente... Y esto responde solamente al efecto farmacológico de la sustancia.
no responde a otra cosa, desde mi punto de vista. ¿Me toca? Sí, sí. Ha dicho Josep María que se conoce que la ayahuasca lleva unos 12.000 años siendo utilizada, pero ha dado ella un dato, que el superordenador este que está haciendo el cálculo de todos los miles de plantas que hay en el Amazonas para combinarla con una en concreto, vamos, que a esa conclusión no llega. La conclusión es que harían falta muchas más generaciones para haber llegado a entender esas dos plantas que se combinan para poderlas utilizar. ¿Qué pensáis de ello? Pues, ¿qué quieres que piense? O sea... Vamos, que harían falta muchas generaciones, pruebas y errores para que llegaran a esa conclusión, vamos. Es absurdo pensar así, porque una vez hice el cálculo, ¿no? De entrada, por ejemplo, nuestros botánicos no saben a día de hoy si por descubrir quedan unas 80.000 variedades de plantas o más de 1 millón. O sea, esto para empezar, ¿no? Con lo cual, vete a saber qué diablos... Pero una vez calculando de la forma más prudente, hice la posibilidad estadística de que alguien hubiera mezclado un inhibidor de la monoaminoxidasa con una fuente de DMT, la hubiera hervido 8 horas, nada, pero tampoco hay extraterrestres, ¿sabes? Entonces, no hay extraterrestres. Y lo que ocurre es que cuando uno sale de lo constreñido del ego, entre otras cosas, se despierta la intuición. O sea, que la intuición sería algo así como la captación directa de la realidad sin que pase por el intelecto, ¿no? Y la ayahuasca despierta mucho la intuición, pero no solo la ayahuasca. Tomar la banisteria sola, sin el aporte de DMT, también despierta mucho la intuición. Nuestros ancestros o se fiaban de la intuición o morían. Porque en medio de la selva no hay cómo vivir calculando las posibilidades estadísticas de que pase un animal comestible exactamente. No, o sea, funciona de otra manera completamente distinta, de otra manera, ¿no? Hay otras formas de captar la realidad, que es lo que nosotros le llamamos intuitiva. Por ejemplo, entre los shuaras se distinguen 7 tipos de intuición. 7 tipos distintos y cada uno de ellos tiene denominación distinta. O sea, no es intuición de la izquierda, no. Y la derecha, que justo ahora estoy preparando para junio el que sea el primer seminario o el primer taller práctico para sistematizar la intuición. O sea que voy a transmitir herramientas para entrenar la intuición, ¿no? Entonces, es algo que en nuestra cultura se ha perdido. Por eso os digo que es muy difícil, si es que se puede, con cierta fiabilidad, hablar de lo que pasa en personas que han sido socializadas en mundos distintos. Entonces, en un contexto selvático donde la intuición es fundamental para poder sobrevivir, o sea, no te extrañe que la intuición no solo es para pillar dónde está la presa que va a llenar mi tripa hoy, también es para otras cosas, ¿no? Pero, o sea, tratar de llegar a esta conclusión estadísticamente es absurdo, es absurdo. En cualquier caso... Yo quería decir que a través de la propia ayahuasca me ponía en una visión de receptividad y de descubrimiento del mundo vegetal que me hizo llegar a la conclusión, o era la vocecita, aquella que no sabemos si viene de dentro o de fuera, que me decía, o sea, en realidad el ser humano le debe todo al mundo de las plantas, o sea, el mundo de las plantas es de donde procede nuestro conocimiento, nuestro alimento y nuestras medicinas y todo. Entonces, bueno, el ser humano en su mundo natural, y más en el Amazonas, rodeado de plantas, pues me imagino que las plantas que ingería por alimento o por tal, a su vez esas plantas le iban poniendo en unos estados que le daban un conocimiento, unas por ensayo-error, otras por abrirles la intuición o la visión, o por infinidad de cosas. O sea, nosotros, o sea, el ser humano, claro, los monos también toman plantas y también saben plantas que les curan y también saben plantas para purgarse. Nosotros tenemos nuestra diferenciación, como ha dicho Chema, y que sabemos que el ser humano se diferencia en que tenemos la capacidad de conciencia, de ver, de saber y de tal, pero las plantas creo que son las que nos han otorgado
conocimiento e información. Yo, si me permitís, me gustaría hacer una aportación aquí también. Hasta donde yo sé, la ayahuasca tal como la conocemos en Occidente, de la mezcla de Banisteriopsis y psicotria, es relativamente moderna. Probablemente no tenga más de unos pocos cientos de años, si acaso. Lo que sí es probablemente milenario es la cocción o la decocción, lo que decía Chema, de Banisteriopsis. Y de hecho se han hecho análisis de pelo en momias encontradas en el norte del desierto de Chile, en el norte de Chile, en el desierto, en Atacama y en otros lugares, en los que efectivamente en el pelo se han encontrado restos de armina, restos de betacarbolinas. Allí no crece ninguna planta porque es un desierto. Esto probablemente indica que ya había un intenso comercio entre los pueblos selváticos y los pueblos andinos y periféricos, ¿no? Donde probablemente en el caso de Chile intercambiaban sal por Banisteriopsis, por una medicina que podría servir por sus efectos purgativos para limpiar de parásitos los intestinos, por ejemplo, ¿no? Y en algún punto, en algún momento de la historia, se consiguió adicionar psicotria u otras especies que tenían DMT que daba lugar a tal. ¿Esto cómo se sabe? Se han hecho estudios muy interesantes, antropólogos, que han hecho estudios etnomusicales en los que han estudiado la estructura musical de los cantos de diferentes pueblos amazónicos y han visto que la diferencia que hay entre los distintos cantos de los pueblos amazónicos es mucho menor que la diferencia que hay en cantos tradicionales no relacionados con la ayahuasca. Esto probablemente indica un origen que más o menos... Y con Siberia también, y con la música siberiana. Que se localiza en algún punto de Perú, esto no sé, os puedo mandar la referencia, si me mandéis un email o tal, en el que a medida que se va estudiando los registros musicales relacionados con ayahuasca, partiendo de este punto, se van pareciendo menos. Pero siempre se parecen más que los cantos tradicionales que no tienen que ver con ayahuasca. Probablemente la ayahuasca tal como la conocemos es un invento relativamente reciente, pero que ha tenido una expansión, pues creo que exponencial, ¿no? Como estamos viendo que está ocurriendo aquí en Occidente. Era impensable que hace 50 años, hace 20 años, o sea, la única persona que conocía que había tomado ayahuasca era Chema, ¿no? y hoy ya... Todos. Los grupos, pero quiero decir que los grupos de los pequeños grupos con Claudio. O sea, este es el origen aquí. ¿Cómo se ha descubierto? A saber... ¿Cómo se ha descubierto el gazpacho, no? No, pero las cosas, o sea, a lo largo de la historia emergen, se sumergen. Por la complejidad, ¿no? De la cantidad de plantas que no son, hablamos de miles de plantas, es decir, y el preparado en sí ya no es decir, tenían acceso a multitud de plantas enteógenas allí, pero bueno, que dieran la casualidad de esa mezcla precisa en principio para esas condiciones de eso. Bueno, ya se conocían plantas que eran ricas en DMT y que se machacaban para esnifar. Claro, o sea, ya había plantas que producían efecto DMT. ¿Cómo encontraron estas plantas que producen efecto DMT? Bueno, ¿cómo se descubrió que hay un árbol que produce quinina? Claro, no lo veo más misterioso que otros descubrimientos botánicos, ¿no? del mundo indígena, que es de donde nos nutrimos ahora la medicina occidental, por otra parte. ¿No? Y por otro lado piensa que la historia, los conocimientos emergen, después desaparecen, pero quedan como un rescoldo en algún rinconcito, al cabo de siglos, por lo que sea, vuelven a expandirse, se modifican, o sea, hay una imagen, volviendo ya a la idea de que hay un mundo esencialista que simplemente se manifiesta, ¿no? Y, por ejemplo, los sufis dicen que el conocimiento, en mayúsculas, que tiene vida propia y que a lo largo de la historia de la humanidad va buscando siempre la vía que le es más práctica para perdurar, para manifestarse, para existir, etcétera, ¿no? Y una vez que lo oí pensé, pues parece como la ayahuasca, ¿no? Que, o sea, este mundo que se alumbra, o que alumbramos los humanos, cada uno con su cultura, al tomar ayahuasca, pues parece que primero ha estado, o sea, yo sé que por los paleobotánicos, ¿no? Que dicen que 10 o 12 mil años por la distribución, que ahora tampoco es tema de conversación, de la Banisteriopsis, ¿no? Pero que no es una distribución natural o espontánea, quiero decir. Pues parece realmente como si tuviera vida propia
y digamos, esta ventana a lo esencial, o este propulsor, y va escogiendo en cada momento de la historia el lugar que le es más práctico pues, para poder sobrevivir, ¿no? Y como el mundo amazónico se está acabando, para bien y para mal se está acabando, pues ahora ha decidido venir aquí, donde hay más vida y más energía y más expansión, ¿no? Y no es una mala manera de entenderlo, ¿no? O sea, sobre todo vosotros que sois psicólogos, la psicología sistémica echa a mano con mucha frecuencia de esta idea, ¿no? De que hay la vida y la vida se va transmitiendo de una generación a otra, y lo de menos es si tu padre y tu madre se querían, si tus abuelos eran entre ellos también queridos, o fue un accidente, o fue una violación. Esto es lo de menos. Lo importante es que la vida va saltando de generación a generación, de generación a generación, y tú la has recibido independientemente de lo que haya pasado detrás tuyo, y tú tienes que transmitirla de una forma o de otra, ¿no? Entonces, les digo, la psicología sistémica se acerca mucho, diría yo, a esta concepción no fenoménica, pero conformativa de la realidad. En relación a esto que ha dicho Chema, es que claro, son pelotazos aquí como ping-pong que estimula. Yo quiero comentar como una anécdota de un antropólogo que vivía en Río Branco, que es Clodomir Alberga, que él había dedicado su trabajo antropológico al estudio de la ayahuasca, vivía en Río Branco porque allí es donde está el centro, y yo lo conocí en un congreso y después quise hablar con él, y él decía, tenía esta idea, o sea, como la idea que es compartida también allí en el mundo amazónico, o sea, de cómo la ayahuasca elige el conocimiento, elige cómo aparecer y a quién. Y él me decía, fíjate qué curioso, yo estoy aquí, nunca he sido invitado, a pesar de mi interés, a una sesión con ayahuasca, y vosotros venís digamos, 2 personas de España y la habéis conocido allí, o sea, pues ya está. Bueno, no, yo estoy hablando de una anécdota, tú ya le pones la conclusión. Quedan 3 preguntas pendientes y vamos a cerrar el debate, porque si no vamos a quedarnos 4 y al cabo, y tampoco es plan, ¿no? Y el hambre parece que empieza a apretar. De todas formas, os recuerdo que antes ha dicho Nando, si queréis recibir información del campus Cambanet, dejad el correo electrónico allí fuera, a la entrada. Bueno, va, que también tengo hambre, todos tenemos hambre. No, quería consultarle a los 3 ponentes acerca de si han tenido experiencia con la mescalina y si se podría tender algún puente en el sentido de que tuviera efectos terapéuticos similares a los que se pueden obtener con la ayahuasca. Uy, a los 3 es mucho, decide por uno que es muy tarde. Bueno, tú José María, no. Habla tú, que te ha preguntado a ti. No, a ti. Él sabe esto. No tengo ni idea. Sí sabe. Claro, son preguntas que con la prisa de terminar pronto no dan, ¿no? Para abreviar. Los huicholes, ¿no? Los tarahumara, los cora utilizan peyote en sus rituales. ¿Cuál es la diferencia entre un uso espiritual y un uso terapéutico, o incluso un uso recreativo? Estos son categorías occidentales, ¿no? Donde tenemos el espacio y las actividades compartimentalizadas. Esto no ocurre en las sociedades tradicionales, ¿no? Hasta donde yo sé, y sino que me corrija Chema. Entonces, el uso terapéutico de estas sustancias de ayahuasca o de peyote o de setas ha venido de alguna forma filtrado por nuestra cultura para adaptar algo que es mucho más complejo en un mundo cultural a nuestro modo de ver occidental. Claro, en el momento en que la mescalina pues, produce este tipo de efectos, ¿no? de salida del ego, de salida de este encapsulamiento, de esta cárcel, y producir un efecto o una experiencia, podemos llamar mística o espiritual, está en la base de las posibles transformaciones terapéuticas, ¿no? A día de hoy hay estudios con LSD en enfermos terminales de cáncer, ¿no? para tratar la ansiedad y la depresión, con psilocibina también, ¿no? Con MDMA. La mescalina probablemente también pueda tener este potencial terapéutico en la medida en que comparte ciertos procesos cognitivos con la ayahuasca, ¿no? Quería hacer una pregunta, si sabéis de alguna referencia de investigación previa sobre el uso de enteógenos y su relación con condicionamiento
funcionamiento vital de esta estructura, en relación a su cosmovisión. ¿Con el qué? ¿En relación a qué? A su cosmovisión y el uso de, entre otros, en relación a la bioquímica cerebral y la expresión genética. Hay una investigación reciente del Instituto Bioquímico de aquí de Barcelona en relación a meditación con determinada expresión genética. Pero epigenética quieres decir. En el uso, en la investigación y el uso de bioquímica. Pero preguntas de genética o epigenética. No, a día de hoy no, que yo sepa. No. Hay quien lo está pensando, ¿eh? Este grupo de Brasil creo que quiere hacer algo en plan empírico ahora, pero a día de hoy no hay. Es que no he entendido la pregunta. ¿Relación en la qué? epigenética. Vamos a comer. Sí. La última pregunta, ¿vamos a comer? Es que me están esperando en otro lugar. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Porque yo ya tuve una oportunidad, si quieres. Bueno, José dijo que el DMT es una molécula que tenemos nosotros endógenamente. Si es así, ¿de dónde sale, qué la produce y si averiguando la localización de esa focalización de dónde se produzca mediante un electroshock se puede reproducir una experiencia parecida a la de la ayahuasca? Si se puede inducir... Pero hay que ser calvo para esto. No, no se sabe. Lo único que se sabe es que se ha detectado DMT en líquido cefalorraquídeo, en orina y en plasma. Nunca se ha encontrado todavía en humanos, en cerebro, aunque probablemente exista y sí que se ha encontrado ya en ratas, ¿no? Y además se ha visto que tiene relación en las ratas con ritmos circadianos, con lo cual es posible que también tenga relación con los sueños, pero también es posible que sea simplemente un producto de desecho del metabolismo cerebral y que sea algo que el cuerpo elimina. Yo no le otorgo ninguna característica mística a tener, ni especial a tener DMT en el cerebro. Tenemos más de 50 triptaminas diferentes probablemente en el sistema nervioso y la DMT es solo una de ellas. Además se encontraría en cantidades ínfimas que haría imposible que por modificación, por fármacos y tal, se pudiera llegar a un efecto tipo ayahuasca o cuasi ayahuasca. Yo es algo a lo que no le daría mayor importancia que pensar pues, que también tenemos endocannabinoides, que tenemos opiáceos endógenos y que tenemos serotonina o tenemos dopamina, pero esto no dice nada de la bondad o de la no bondad de la DMT, ¿no? Para mí, pero claro, yo como no me creo nada. Bueno. ¿Ya? ¿Nos damos? Sí. Es que no puedo... Mi pregunta era un poco... ¿Sí o no? ¿No hay tiempo? ¿Hay otro momento en el que podemos hacer preguntas más tarde o por email o algo así? Eso, en la siguiente jornada. Bueno, feliz fin de semana a todos.